Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcos Lilial y hoy les vengo a dar una presentación sobre el futuro de CI/CD para el evento de Tech for Impact sponsoreado por Naranja X. Y antes de arrancar me gustaría hacerles una pregunta que quisiera que tengan en cuenta durante toda la presentación a medida que vayamos contando diferentes aspectos de lo que es esta técnica de CI/CD, que es: ¿cuán buena consideran ustedes que es su estrategia actual de CI/CD? Y esto me parece una pregunta importante porque es algo que a lo largo de mi carrera en ingeniería y habiendo trabajado en distintos tipos de aplicaciones, uno no se pregunta demasiado. Van a ver a lo largo de esta presentación que vamos a contar un poco sobre la historia de lo que es CI/CD y cuál es el status quo, cuál es el estado actual generalmente que se ve en la industria. Y en mi experiencia, y imagino que varias personas también probablemente lo compartan, CI/CD es una práctica y una técnica de la cual se habla mucho en términos de lo que es la teoría y los beneficios y demás, pero después cuando en la práctica se empiezan a implementar algunas de estas herramientas o procesos, siempre se hacen de manera como alejada de lo que es el producto final o separada de lo que es el producto final en lo que trabajamos como ingenieros e ingenieras. Y no pensamos demasiado, ok, ¿cómo optimizamos nuestra estrategia de CI/CD? ¿O cuán buena pensamos que es? Optimizar, sí, tal vez, porque nos impacta directamente en los tiempos y en los costos, en muchas oportunidades, pero desde un punto de vista de diseño, así como pensamos en el diseño de nuestras aplicaciones, o en su escalabilidad, muy pocas personas realmente se paran a pensar cuán buena es esta estrategia. ¿Y qué aspectos se pueden tener en cuenta para determinar, ¿no?, qué es una buena estrategia de CI/CD? Bueno, a priori los primeros que se me ocurren es la performance, que es, creo que es el primer aspecto en el que cualquier ingeniera o ingeniero de software se ve impactado, porque a mayor tiempo que lleva un proceso de integración o despliegue continuo, es mayor tiempo que una desarrolladora o desarrollador va a tener que estar esperando hasta que su software, a tener feedback de que su software tiene errores o que su software se despliegue ante los usuarios y demás. Otro aspecto para poder calificar, bueno, la estrategia es la flexibilidad que tiene nuestros procesos de CI/CD. Y esto es algo que poca gente realmente trata de identificar o trata de mejorar. Y cuando me refiero a flexibilidad, estoy pensando en: ¿puedo efectivamente extender este proceso de mejora continua, de integración continua, de manera rápida, de manera segura, sin tanto retrabajo? ¿Qué tan acoplada está esta estrategia a mi proveedor de CI/CD? Hoy en día probablemente muchas y muchos de ustedes estén utilizando alguna solución, generalmente as a service, como puede ser GitHub Actions, como puede ser CircleCI, o de algún cloud provider, Code Pipeline en Amazon, o Azure Pipelines en Azure. Eh, y naturalmente todas estas soluciones nos dan muchos beneficios, pero ¿qué tan rígido nos hace ser el adoptar estas soluciones? Y al mismo tiempo, ¿podemos también correr este tipo de soluciones en nuestra máquina, en nuestro entorno local, de la misma manera que lo hacemos remoto? Eso es una pregunta y un problema que veo en muchas organizaciones y en muchas aplicaciones, donde localmente se sigue un proceso y luego en estos proveedores este proceso se modifica y termina siendo un poco distinto, y el famoso "it runs on my machine" ya deja de existir. Otro aspecto que es no menor es qué tan efectivo, qué tan eficiente es a nivel de costos son estos procesos que tenemos nosotros de integración continua. Me imagino que hace unos años esto no era tan importante porque todos estos entornos eran mayoritariamente stateful, eran equipos que estaban generalmente encendidos 24/7. Y al hacer stateful eso trae grandes ventajas porque hay muchas dependencias y muchos artefactos que ya se encuentran en el equipo, en el cache, y esto agiliza mucho los tiempos de ejecución. Pero con todo el advenimiento de tecnología de contenedores, ahora WebAssembly, y también yendo a una estrategia de scale to zero, donde
ya no es necesario tener equipos prendidos todo el tiempo. Esto lo que hace es ralentiza efectivamente los tiempos de compilación y de despliegue, y eso genera efectivamente que los tiempos sean mayores y por lo cuanto los costos también de estos procesos sean mayores. ¿Qué tan buena es la estrategia en términos de seguridad? Creo que 2022 y 2023 fueron unos años bastante importantes en aspectos de seguridad para todo lo que es integración continua. Podemos, podemos recordar hechos como el de SolarWinds, que fue un hecho en el cual SolarWinds, la empresa de monitoreo muy conocida, se vio afectada a través de una vulnerabilidad de lo que se llama supply chain, que es que una de las dependencias que su software utiliza fue afectada, y eso logró que atacantes puedan efectivamente ingresar en los sistemas internos de SolarWinds y por consecuente también en sistemas de clientes de SolarWinds, ya que el software de SolarWinds se desplegaba en infraestructura de clientes. Y probablemente escucharon hablar de todo lo que es esto de SBOM o Salsa. Voy a dejar los links en la charla, pero que son nuevas metodologías y nuevas estrategias y nuevas tecnologías para justamente auditar todo este proceso de software supply chain y, bueno, efectivamente hacer todo el proceso de CI/CD un poco más seguro. Y por último, en términos de estrategia de CI/CD, ¿qué tanto sus workflows y su lógica de CI/CD es parte del producto que están construyendo en el día a día? Creo que nos malacostumbramos a tratar a los procesos de CI/CD como un anexo, ¿sí? Como algo que generalmente se hace aparte de lo que es nuestra aplicación, pero me gustaría que empecemos a pensar y tratar de plantar esta semilla en su cabeza de ¿por qué no puede ser parte de mi aplicativo, ¿no? Los procesos de CI/CD tienen lógica. Generalmente compilan la aplicación con determinados parámetros y luego suben un artefacto a un determinado lugar. En muchos de los casos corren test de integración de una manera en particular. Entonces, estas cuestiones de que nuestros procesos de CI/CD sean parte de nuestro producto, también me gustaría ponerlo en los ingredientes de decir, ok, ¿qué tan buena es efectivamente mi estrategia de CI/CD? Pero bueno, hablé bastante ya de CI/CD y de las cosas a tener en consideración para saber si nuestra estrategia es buena o no, pero en resumidas cuentas, ¿qué es CI/CD para la gente que tal vez no lo tiene demasiado en claro? Bueno, son básicamente, como dice el slide, son prácticas que buscan compilar de manera incremental los cambios realizados por el equipo de desarrollo y al mismo tiempo empaquetan los entregables de software. Generalmente estas prácticas también conllevan la ejecución de test automatizados que verifican el software y también efectivamente las tareas de despliegue que lo ponen a disposición de los usuarios. Básicamente el objetivo es incrementar la detección temprana de errores, aumentar la productividad y agilizar los ciclos de despliegue, gracias Wikipedia. Pero bueno, en definitiva es básicamente eso, y como les dije anteriormente, ya todos estos procesos de CI/CD están cada vez más integrados en el flujo de desarrollo de software y ya van a ver como muchas herramientas del día a día, como podría ser editores, IDEs como VS Code o versionadores de código como GitHub y GitLab, ya tienen integraciones con estos flujos de integración continua, para lo cual si ustedes están corriendo test de integración continua van a poder ver un error en todas estas plataformas, o si en el mayor de los casos si ejecutan, por ejemplo, linters de código que les dicen si el código sigue los estándares básicamente de la organización o del equipo, van a poder ver que los editores les marcan en qué líneas tienen los errores y por qué, pueden hacer chequeos de ortográficos también y mucho más, ¿no? Entonces, en definitiva, CI/CD hoy ya conlleva una gran parte de lo que es el ciclo de vida de desarrollo de software. Anteriormente era solo compilar y empaquetar, hoy ya hacemos muchísimas cosas más. Y bueno, básicamente se convirtió en todas estas prácticas y toda esta buena gestión para que nuestro software básicamente se pueda entregar de manera segura, eficiente y de la manera más rápida a los usuarios finales. Y haciendo un poco de historia de CI/CD, y me gustaría siempre que tengan en cuenta de nuevo la pregunta del segundo slide, esto surgió
alrededor hace 30 años, 30 y pico de años en los 90, a partir de una persona muy reconocida en la industria del software, que es el Grady Boch, que lo pueden encontrar en Twitter, tuitea mucho sobre el tema, ahora está medio metido en AI, pero en este libro de Oriented Objective Analysis and Design Applications Book, básicamente él dio la visión de lo que era este proceso de hacer merge de código constantemente, ¿sí? No trabajar en ramas independientes y probarlo independiente y luego hacer merge, sino que tratar de hacerlo de manera continua y de manera rápida también para obtener feedback rápido. Pero en esta época no se hablaba de hacer release múltiples veces, sino de tratar de tener la última versión lo más fresca posible, pero todavía se estaba hablando de, bueno, hacemos release una vez por mes o una vez cada X cantidad de meses y demás. Y los procesos de testeo eran mucho más largos y tediosos y con mucho más equipos de QA dedicados y ida y vuelta y con muchas más fricciones. Después, en el 97, con todo el advenimiento de Extreme Programming y probablemente con el libro que muchos y muchas hayan leído de Ken Beck, ya se abocó básicamente por el tema de hacer releases más seguidos por día. Y ahí también con esta práctica se llevó al extremo, ¿sí? Determinadas prácticas y situaciones del día a día en lo que es el software que es, por ejemplo, el hecho de hacer code review, de revisar el código que otra persona realiza, al punto de que, bueno, surgieron prácticas o sugerencias como el pair programming, que creo yo que generan bastante debate en lo que es la industria del software hoy. Creo que nadie puede negar sus beneficios, pero bueno, como todo, hay cosas que se pueden tomar de eso y hay cosas que tal vez no son necesarias y están un poco exageradas. Después, en el 2001, empezaron a aparecer las soluciones, y particularmente open source, de lo que es desarrollo y CI/CD. En este caso tenemos la herramienta que muchos y muchas dinosaurios del software conozcan, que es el Cruise Control, que fue una herramienta, si mal no recuerdo, codificada en Java, que estaba muy embebida en el IDE Eclipse, que básicamente lo que permitía era compilar y desplegar aplicaciones. Y luego ya por el 2011, el próximo paso significativo fue el aparecimiento de Jenkins, que también fue otro producto open source, pero a diferencia de Cruise Control, ya estaba pensado con un diseño de forma modular, en la cual si una persona necesitaba, por ejemplo, compilar una aplicación PHP o Java y después desplegarlo en un servidor Tomcat o WebLogic o lo que sea, ya Jenkins proveía conectores y estos conectores te permitían de manera muy fácil realizar las integraciones sin tanta configuración o sin tanto scripting. Pero bueno, sin embargo, si mal no recuerdo, Jenkins apareció un poco por el mundo del frontend y que en principio se llamaba Hudson, para los que recuerdan, y bueno, y luego se fue extendiendo a una rama gigante de industrias y de lenguajes y de tecnologías, y a día de hoy sigue siendo una herramienta bastante utilizada en muchas de las organizaciones, sobre todo para todo lo que es despliegues on-premise. Y por último, ya a raíz del 2012 en adelante, llegamos a la era de lo que son CIs as a Service, tanto Travis CI como GitHub Actions y demás. Creo que lo más importante de estos CIs es que se integran de manera nativa con nuestros versionadores de código y con solo 2 clics ya se podían configurar, y además previenen básicamente el problema de que hay que estar haciendo provisioning de infraestructura y cuestiones de actualizaciones del sistema operativo y demás, y la realidad es que hoy ya dan un abanico gigante de flexibilidades y también tienen un ecosistema muy grande, sobre todo CIs como GitHub Actions o GitLab CI, donde ya hay plugins y hay un montón de cosas integradas productos integrados con la plataforma, que podés ver el estado de los builds, o envía notificaciones por Slack, y un montón de cosas que la realidad que hace muy conveniente esto. Pero me gustaría que analicemos un poco el status quo, ¿no? de cómo estamos hoy con respecto a todas estas herramientas, qué es lo que pasa y dónde podría estar el futuro, ¿no? Esta charla, recuerden que es el futuro de CI/CD, y
algo en lo que estamos trabajando en la compañía en la que trabajo es justamente tratar de ver dónde podría estar el siguiente paso para optimizar estos procesos y cómo podríamos hacerlo mejor en función de las estrategias de CI/CD y los puntos que mencionamos en los primeros slides de, bueno, qué cosas se podrían tener en cuenta. El status quo, según personalmente y también con mis colegas de trabajo de cómo los veo, cómo lo vemos, es que principalmente casi todos los CI/CDs, y me arriesgo a decir todos hoy en día, son basados en configuraciones. Esto quiere decir que yo tengo mi producto de software que generalmente está escrito en un lenguaje particular y luego necesito que ese software se despliegue. Lo que sucede es que necesito ir a configurar todos estos procesos de CI/CD en otros lenguajes de configuración aparte, que en muchos casos tengo que leer un manual bastante extensivo de cuáles son básicamente las funciones o las configuraciones que este sistema soporta, y básicamente adaptar gran parte del proceso de compilación de mi aplicación a estos tipos de lenguajes. Obviamente, otro de los aspectos, dado que generalmente hay muchas plataformas que quieren monetizar este aspecto de CI/CD, todas estas configuraciones están extremadamente acopladas al proveedor de CI. Podemos poner un ejemplo como GitHub Actions, donde podemos encontrar un archivo de configuración en formato YAML, que bueno, ahí tenemos que configurar lo que se definen jobs, y por cada job se definen pasos, y esto hace básicamente que nuestro proceso de CI/CD dependa exclusivamente de esta plataforma, y si el día de mañana, por una cuestión de costos o por una cuestión de compliance o lo que fuese, necesitamos utilizar otra plataforma, básicamente tenemos que reescribir todo y no podemos reutilizar absolutamente nada de lo que teníamos configurado para la compilación de nuestros aplicativos. Absolutamente nada, tal vez es un poco extremista, pero es altamente probable que gran parte de todo este flujo de CI/CD haya que volver a escribirlo y volver a lo que se dice engancharlo o wirearlo para otro nuevo proveedor, y bueno, esto efectivamente requiere de un montón de retrabajo. Esto no suele ser parte del producto final. Como ya mencioné anteriormente, hay muchas de estas estrategias se codifican por separado, o muchas veces son equipos, los famosos equipos de DevOps, que se encargan de armar estos pipelines y están muy desconectados de los equipos de desarrollo, y es muy gracioso que diga esto porque veníamos de la eterna discusión entre sysadmins y developers, y ahora son DevOps y developers. Si bien los DevOps suelen verse o suelen ser perfiles que tienen mayor conocimiento de técnicas de desarrollo, hoy en día la realidad es que generalmente le decimos DevOps a personas que están dedicadas a todo lo que es más parte de infraestructura, programática, entre comillas, porque estamos hablando de lenguajes de configuración, no lenguajes de programación, con lo cual terminan siendo equipos dedicados que conocen de la implementación del proveedor particular, pero luego, cuando hay que hacer que estas herramientas o que estas configuraciones que hacemos sean parte del producto, en la práctica están bastante alejadas de eso. Y no suelen ser parte de los equipos de desarrollo, generalmente suelen modificar pequeñas cosas de estas configuraciones. Después son complejos de optimizar porque al estar atados al provider, si yo tengo un pipeline que corre muy bien en GitHub Actions y luego me muevo a Jenkins o me muevo a CircleCI o a cualquier otro producto, es altamente probable de que tenga que reescribir gran parte de estos pipelines para que puedan utilizarse de forma óptima. ¿Y por qué? Porque cada vendor tiene su manera de optimizar esto y obviamente saca un beneficio, una ganancia de esta optimización, y quiere que los proyectos y sus clientes tengan estas optimizaciones solamente para que funcione en su plataforma, porque si no sería muy fácil irse a otro vendor que tal vez me da descuentos o me cobra más barato o lo que fuese, o me da otro tipo de beneficios que el vendor actual no tiene. No es agnóstico al entorno, esto lo mencionamos en la primera parte de la presentación cuando hablamos de la flexibilidad. ¿Sí? Creo que muy poca gente hoy en día tiene la capacidad de correr los mismos pipelines que tiene de sus procesos de CI/CD en su entorno local. Seguramente puedan correr parte de esto porque encapsulamos estos pipelines en Dockerfiles o archivos de Docker Compose o en Makefiles o, no sé, Gradle o lo que fuese, pero
Generalmente el proceso de bajar el código, compilar o interpretar o correr los runtimes o los bundlers o lo que sea, y luego correr test de integración y test de seguridad y luego subir esos artefactos a un entorno en particular. Dudo que alguien pueda hacer todo local. Probablemente mucha gente esté pensando en este momento, bueno, pero si uso GitHub Actions, hay proyectos como apt en GitHub que me solucionan este problema. La realidad en la práctica es que cuando llega un punto en la complejidad del pipeline que ya estos proyectos no escalan, que tratan de emular el entorno del proveedor, y en definitiva terminamos el famoso meme de tengo que hacer 20 commits para probar un cambio que tuve que hacer en un proceso de CI porque no lo puedo probar local, y eso lo único que genera es tiempos muertos y costos, porque cada commit que hago es una máquina que corre y tiene que ejecutar todo mi proceso, y a veces estoy esperando 10 minutos para obtener un feedback de un error en un error de tipografía que tuve, y bueno, es volver a empezar. Y bueno, lo último es que no se pueden ejecutar de forma local, que es un poco lo que dije anteriormente. Entonces, habiendo hecho toda esta intro y espero haber generado un poco de expectativa de, ok, ¿cómo es el futuro de esto? ¿Cómo se vería el futuro de esto? Me gustaría pasar al desafío. El desafío básicamente que nos planteamos nosotros en Dagger y también que me planteé yo personalmente como antes de ingresar a Dagger y cuando pensamos armar este proyecto sería genial tener una solución flexible que sea parte del producto final, que pueda ejecutar los procesos de integración de manera eficiente y universal, independiente del entorno o el proveedor que yo utilice, y además que permita efectuar una transición progresiva hacia esta solución, evitando así básicamente tener un equipo dedicado que tenga que hacer toda una migración para poder implementar esta solución. Habiendo dicho eso, me gustaría hacerles una demo de lo que es Dagger y este producto en el cual estamos trabajando, y bueno, y ver si puedo despertar interés tal vez en su cabeza y que lo prueben, o que tal vez esto les dé una idea de cómo puedan mejorar sus procesos de integración continua y de despliegue continuo en sus proyectos o sus organizaciones. Vamos a pasar así entonces a la terminal, donde acá tengo básicamente un proyecto, en mi caso, generalmente trabajo y elijo trabajar con Go, el lenguaje de programación, pero ya van a ver que Dagger se adapta a múltiples lenguajes de programación. Y lo que voy a hacer es, voy a primero instalar una dependencia con el manejador de paquetes de Go, que es la dependencia de Dagger. Voy a hacer un go get, github.com, Dagger.io, Dagger, mejor dicho. Esto lo que hace es descargar, en definitiva, la dependencia de Dagger. Acá pueden ver que se descargó Dagger en una versión y las dependencias que tiene Dagger. Y voy a crear un archivo básicamente de Go para hacer el famoso Hello World de lo que sería un pipeline de Dagger. Para eso voy a volver a la presentación y voy a ir al home de Dagger, donde van a poder saber más de qué es lo que se trata Dagger, pero básicamente es una tecnología que te permite desarrollar tus pipelines de iteración continua y despliegue continuo como código, ¿sí? No como configuraciones, y poder correrlos de la misma manera en cualquier entorno. En mi caso voy a elegir Go, voy a copiar este snippet de código, vamos a volver a la terminal, lo voy a pegar acá, y lo que pueden ver es que básicamente inicializo un cliente, ¿sí? Con esto le digo a Dagger que se inicialice. Si quieren saber más en detalle qué quiere decir esto, está toda la documentación en el sitio web. Pero esta es la parte importante donde digo, ok, creo un pipeline de despliegue, que este pipeline va a usar un contenedor, ¿sí? Que este contenedor va a iniciarse a través de una imagen que es la imagen de Alpine. Y en este contenedor voy a, en principio, ejecutar un comando, ¿sí? Alpine tiene un manejador de paquetes, es lo mismo que hacer un apt-get o un yum en Red Hat. Voy a instalar curl, que es la herramienta para básicamente hacer request HTTP, y voy a hacer un curl al sitio de Dagger.io y voy a imprimir básicamente la respuesta de eso, y finalmente en mi lenguaje de programación lo imprimo por la pantalla. Guardamos este archivo y si hacemos go run main.go, van a ver que la terminal se frisa unos segundos porque esto básicamente está haciendo todo este proceso que les dije anteriormente, está
bajando una imagen de Docker de Alpine, instalando curl, y efectivamente acá puedo ver que tengo el HTML de la página de Dagger.io. Si yo quisiera ver más, porque esto básicamente no dio mucho output de qué era lo que estaba sucediendo, si yo quisiera ver más efectivamente de lo que está pasando, puedo volver a mi archivo de configuración, y cuando inicializo Dagger, le puedo pasar un parámetro que es Dagger with log output, y le digo, ok, quiero ver log en el estándar error, para no afectar así mi estándar output. Guardamos el archivo, volvemos a modificar, y ahora van a ver que efectivamente imprime un poco más de cosas. Van a ver que esto fue mucho más rápido porque Dagger automáticamente optimiza los pipelines, y esto era otro de los beneficios que hablamos al principio de cuán buena es mi estrategia. Si yo corro esto 2 veces, corre muy, muy rápido porque se optimiza por el caché, y vuelvo a obtener un poco más de metadata de qué es lo que está pasando en mi pipeline. ¿Sí? Esto es el Hello World. Entiendo que ver una herramienta nueva probablemente los confunda y tengan un montón de preguntas ahora de, bueno, pero yo tengo mis Docker files y tengo mis pipelines en determinados lenguajes. Y para eso me gustaría mostrarles un ejemplo un poco más concreto y un poco más llevado a lo que es el día a día de cómo Dagger reemplazaría un pipeline que puedan llegar a tener hoy en sus aplicaciones o organizaciones. Y acá vamos a ver una aplicación tradicional que básicamente se compone de un único test a modo de simplificación, que lo único que hace este test es tratar de conectarse a una base de datos y hacer un select 1. Y esta aplicación tiene un archivo Dockerfile, que es el Dockerfile que se utiliza para ejecutar los tests y empaquetar la aplicación, y un archivo de Docker Compose, que es el que orquesta, básicamente, inicializar una base de datos limpia y luego que la aplicación efectivamente se conecte con esa base de datos. Esto es lo que nos encontramos generalmente en el día a día en los flows para desplegar un aplicativo. Al mismo tiempo, van a poder ver que este repositorio está configurado con GitHub Actions, con 2 pipelines, uno que se llama test standard, que lo único que hace es básicamente inicializar, utilizando Docker, correr los tests de mi aplicativo, y otro, que vamos a ver más adelante, se llama TestDagger, para ver cómo este proceso de hacer una migración de manera progresiva hacia básicamente la misma solución, pero de otra manera diferente. Para tener en cuenta, para poder lograr que todo este flow de mi aplicativo se ejecute, se compile y efectivamente corra en GitHub Actions, de la forma tradicional la que veníamos o venimos haciendo hoy en día es, tenemos un Dockerfile, tenemos un archivo Docker Compose, después tenemos un pipeline aparte, ¿sí? Y son como muchas piezas que tienen que estar conectadas entre todas, para las cuales hay que conocer diferentes tecnologías y básicamente hacer lo que se llama unir con pegamento diferentes cuestiones. Pero para mostrarles que esto funciona, si yo hago Docker Compose App, build, para que esto refresque básicamente el último código que tengo e inicialice la aplicación, acá van a ver que los tests pasan efectivamente, y esto lo que hace es utilizar un contenedor de Postgres y demás. Esto inicializa la base de datos, como pueden ver acá, inicializa el aplicativo y todo funciona de manera correcta. Muchas veces pasa, vamos a ver si pasa, dudo que pase, pero a veces pasa porque generalmente las máquinas locales son bastante potentes. Lo que hice ahora fue eliminar todo y voy a tratar de hacerlo nuevamente. Y a veces suele suceder una condición de carrera donde, en este caso no sucedió, pero a veces pasa donde la base de datos no está lista antes de que los tests efectivamente se ejecuten, con lo cual esto a veces tiene falsos positivos. Perdón, falsos positivos no, tiene efectivamente errores, donde efectivamente esto arroja un error porque la base de datos no está lista, y esto se suele hacer en 2 pasos. Primero se levanta la base de datos y luego se corren los tests. Y es seguir agregando capas de orquestación frente a algo que no forma parte de mi aplicativo, porque, de nuevo, esto es todo generalmente trabajo que a veces hacen otros equipos, a veces hacen los mismos desarrolladoras o desarrolladores. Pero bueno, se pueden dar una idea que es un poco lo que veníamos hablando del status quo de lo que es esto, ¿no? Y para finalizar, si yo luego necesito correr estos pipelines, lo que tengo que hacer, como les comenté, es generar un pipeline de GitHub, que lo que hace es efectivamente descargar mi código y correr el mismo comando que ejecuté de mi máquina local. Cuando yo configuré esto para el repositorio, este Tech for Impact, van a ver que si van a la parte de Actions y al workflow estándar,
se van a fijar que tuve varios errores. ¿Por qué? Porque estaba configurando algo que no era de la misma manera que corría mi máquina local. Entonces a veces me olvidaba un parámetro, o me olvidaba de este checkout, o me olvidaba de este Ubuntu, o a veces agregaba un flag acá que no iba, y eso generaba básicamente errores. Les voy a mostrar la misma solución, que van a ver que es un poquitito más compleja que el ejemplo anterior que vieron de Hola Mundo, utilizado con Dagger. Yo en este mismo repositorio tengo un archivo, recuerden que esto es un proyecto Node.js, que se llama build.js, vamos a verlo. En este mismo repositorio tengo un package JSON, que es el que describe básicamente mi proyecto, y van a ver que tengo una dependencia de Dagger.io, Dagger, que es la versión de Dagger que yo estoy utilizando de este SDK para Node. Y van a ver que el mismo compose file que yo tenía, que tengo en realidad definido en el archivo de configuración, está expresado con código, ¿sí?, a través del SDK de Dagger, y efectivamente haciendo lo mismo. En este caso tengo un contenedor de Postgres, y luego lo que hago es montar el código local en un contenedor de Node.js, al cual le hago un binding, si le hago una conexión con este contenedor de Postgres, al cual defino básicamente los parámetros de conexión, connection string, y luego ejecuto npm install y npm run test, de la misma manera que hacían en el Dockerfile. Teniendo esto de manera local, y luego configuro la opción para mostrar el output. Teniendo esto de manera local, si yo hago node build.js, van a ver efectivamente que esto inicializa un contenedor de Postgres, ahí está inicializando el contenedor de Postgres, Alpine, está efectivamente descargando la imagen de Postgres, que en este caso no es la misma que tenía en el otro contenedor. Una vez descargada la imagen de Postgres, inicializa la base de datos, ahí pueden ver los logs, luego descarga la imagen de Alpine, y nuevamente, como este es un caché nuevo, efectivamente necesita descargar todo, y ahora van a ver cuando lo corra de nuevo que va a ser rápido. Y los tests, acá puedo ver el output de que los tests pasan de manera efectiva. Si yo vuelvo a correr esto, como no cambié nada en la estructura de mi proyecto, aprovechando básicamente las capacidades de caching que tiene tanto Dagger como Node, van a ver que no tengo ni siquiera ningún output, porque no hubo nada que ejecutar, ¿sí? Porque en definitiva, como no modifiqué ningún test y no cambié nada, y yo por el contrario, a mi test de integración, supónganse que le agrego un console log, hola, acá arriba, y vuelvo a correr mi build, en ese caso sí, Dagger se va a dar cuenta que hubo una invalidación en el caché y debería efectivamente volver a correr los tests. Vamos a validarlo. Y ahí están viendo que efectivamente corre los tests, y acá está el hola que imprimí anteriormente. Entonces, esto se relaciona con lo que decía antes de tener un sistema que automáticamente haga que todo esto sea eficiente. Yo defino mis pipelines como código y corro esto de manera eficiente. Para finalizar, hay otra versión. Yo les decía que esto está bueno que lo podamos hacer de manera progresiva. Hay otra versión de este pipeline que lo pueden ver en el branch. Si van al repositorio, hay un branch que se llama complete, donde en este branch, ¿sí?, van a poder ver que mi workflow básicamente tiene dos pasos. Esto lo voy a mostrar acá en la UI porque ya mostré cómo se maneja. Ejecutarlo en mi terminal no genera mucho valor. Van a ver que mi pipeline se volvió a volver un poco más complejo, mi pipeline de GitHub estándar, donde yo primero ejecutaba los tests y luego hacía un build de la imagen de Docker y luego hacía un push de la imagen de Docker. Entonces empiezan a agregar pasos, y cada uno de estos pasos son configuraciones extra que yo tengo que agregar. Si el día de mañana tengo que escanear por vulnerabilidades, o tengo que hacer un linting o lo que sea, cada vez esto se vuelve más complejo, y probablemente esto resuene con mucha de la gente en la audiencia, que hay pipelines que son muy, muy complejos y son cientos de líneas de YAML, que es inmantenible, llega un punto donde es inmantenible. Y de la misma manera, ¿sí?, que esto se modificó en esta rama para agregar esta opción de hacer el build de la imagen y hacer el push, básicamente subirla a un repositorio de artefactos. Van a ver que el workflow que yo tengo definido para Dagger no cambió en absoluto. Lo único que sigo haciendo es llamar a mi pipeline de Dagger con la misma instrucción que era node build que ejecuto local.
Y algo súper interesante es que si ustedes van al pipeline, a la definición del pipeline de Dagger, yo tengo la primera parte, ¿sí? Que es la parte que construye, que les mostré anteriormente, donde se ejecutan mis tests. Pero yo puedo definir una base, aprovecho básicamente las ventajas que tiene definir esto como código, entonces empiezo a abstraer parte de esta lógica en funciones, o en este caso básicamente en un bloque de código, y sobre esa base ejecuto los tests, efectivamente imprimo el output, y luego puedo hacer la construcción de la imagen que puedo publicar efectivamente a través de un push o a través de un push utilizando el SDK o a través de un Docker push. Entonces, esto lo hice para poder mostrarles que yo podría empezar a implementar Dagger, por ejemplo, solamente para la parte de construcción de ejecución de tests, y dejar la parte de la construcción de la imagen como un paso aparte, con el pipeline que tengo actual, para lo cual no es necesario que si ustedes quisieran adoptar Dagger tengan que hacer todo este trabajo de una. O sea, implementar todo el pipeline como código, el push, el build, los tests y demás. No, pueden empezar. Solamente voy a usar Dagger para correr los tests, porque hoy tal vez mi arquitectura de test es un poco compleja y tengo dependencias y necesito de scripts que tienen que hacer, que tienen que esperar que esos scripts después no andan en otros entornos, no andan en Mac, o no andan en Windows, o no andan en Linux, y bueno, versiones y demás. O podría empezar a utilizar Dagger solamente para la parte de despliegue, ¿sí? de mis aplicativos. Y de acá se abre un abanico enorme de oportunidades al poder expresar estos pipelines como código, donde yo ya puedo integrar otras SDKs u otras herramientas, como por ejemplo Pulumi, o como por ejemplo CDK o Terraform, y puedo empezar justamente a definir todos estos pipelines como código, y bueno, empezar a hacerlos de manera más flexibles y dejar que Dagger se encargue de la óptima ejecución tanto de manera local como en el cloud. Entiendo que esto tal vez fue una introducción bastante acotada de todo lo que puede hacer Dagger, por eso los invito a que se dirijan a dagger.io y empiecen a conocer un poco más, ¿sí? de qué es lo que propone Dagger y cuál es la arquitectura en la que funciona Dagger y cómo es que permite varios SDKs, como le dije anteriormente. Hoy tenemos SDKs para Python, para TypeScript o JavaScript y para Go. Y todo esto está habilitado a través de una API GraphQL que tenemos por detrás. No quisiera marearlos con esto es básicamente detalles de implementación, pero lo importante es que tienen estas SDKs oficiales. Y ya la comunidad, el proyecto es open source, por cierto, y ya la comunidad empezó a desarrollar SDKs para Elixir y para Rust, así que esto al menos tiene vistas de seguir creciendo. Y bueno, que evalúen para ver si esto podría ser algo que beneficie a sus proyectos. Y cualquier duda o sugerencia, me pueden hacer una pregunta, que ahora me voy a estar uniendo en vivo para charlar con ustedes. O pueden participar del Discord, que pueden encontrar en el sitio de Dagger, donde todas las semanas tenemos una sesión con la comunidad y compartimos nuevos features y nuevas cosas en las que estamos trabajando. Y realmente se vienen features muy, muy, muy interesantes para seguir mejorando este aspecto de CI/CD. Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en unos segundos en la sala.